Bueno, a pesar que el sector privado ya arrancó hace una semana las clases, hoy el gran bullicio fueron en las instituciones públicas, hablando de más de 1,5 millones de pequeños que volvieron a las aulas y en algunos casos incluso una cierta particularidad. Pequeños que hace más de 2 años están matriculados y por primera vez están asistiendo y teniendo un contacto con sus compañeritos o estar en una aula. Y para hablar de ese proceso de cambio, de transformación y de qué manera también los padres acompañar a los peques, lo tenemos a Iván López, él es psicólogo. Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Un placer acompañarles. ¿Cómo están ustedes? Bien, excelente. Y esa pregunta, para muchos padres, todo esto es nuevo, para los chicos también, ya quizás segundo grado, y es la primera vez que están en un aula. ¿Cómo acompañar este proceso de cambio a los pequeños que estaban acostumbrados a dar clases frente a una computadora y hoy tienen toda un aula, interactúan con los compañeros, con la profesora de carne y hueso ahí enfrente suyo? Exactamente, Carlos. Es muy importante entender que este es un cambio probablemente para una generación que se inició en el mundo de la educación de manera virtual, ¿verdad? Que le va a resultar extraño probablemente compartir en un aula, tener a una maestra enfrente, ser evaluados, ¿verdad?, de manera presencial. O sea, todo eso realmente implica el desarrollo de un nivel de ansiedad en los chicos. Todas las situaciones nuevas siempre generan en nosotros, ¿verdad?, cuestiones que tienen que ver con la angustia y algún nivel de ansiedad. Entonces es importante que los papás indaguen un poco cómo se van sintiendo, ¿verdad? Preguntarles siempre, es siempre importante la comunicación, ¿verdad? Aparentemente decimos, es como que repetitivo, y bueno, es tarea de los padres justamente el hecho de evaluar un poco, de cuestionar un poco cómo se están sintiendo los chicos, si hay cambios en la actitud de los chicos, ¿verdad?, o en el estado de ánimo, ¿verdad? Y que cómo expresan, cómo se van, si hablan del cole, si hablan de los compañeritos, si no hablan nada. O sea, ahí es donde tenemos que estar atentos para ver un poco cómo están adaptándose o qué está pasando por ese mundo interno que a veces los niños tienen adentro. Exactamente, Iván. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la pregunta tiene que ver también con esto que se podría plantear de aquí en adelante en el sentido de los problemas que comúnmente estamos viendo en las escuelas, ya veníamos registrando desde antes, como por ejemplo el bullying, el mal relacionamiento entre los compañeritos, que derivan en una serie de problemas también en el desarrollo también social de cada alumno. ¿Cómo podemos prevenir esta situación? Ya que, bueno, tenemos esta oportunidad tan brillante de empezar de cero en muchas cosas y también en la conducta de los alumnos. Muy buenas tardes, Juan. Es así como mencionas. Es muy importante prever, ¿verdad? Porque muchas veces ese es nuestro error como adultos, como padres, como docentes y como instituciones también. Es muy importante tener en cuenta cómo realmente se van adaptando los chicos, ¿verdad? Y cómo se va dando los casos, porque lamentablemente es muy frecuente los casos de bullying en los colegios, en las escuelas, y a veces lo tenemos un poco normalizados, ¿verdad? Para entender un poco rápidamente qué es el bullying, estamos hablando de esa persecución o de ese hostigamiento, ¿verdad? Esos comportamientos que de alguna manera impliquen algún tipo de maltrato o destrato, ¿verdad?, entre compañeritos hacia una persona, hacia uno de los compañeritos o compañeritas. Esto puede ir desde lo verbal, ¿verdad?, desde el maltrato verbal, psicológico y en el peor de los casos también un conglomerado de todo que incluiría lo físico también. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos un poco cuando, como docentes, por ejemplo, o padres, observamos ciertas conductas o ciertos comportamientos que los chicos van de alguna manera expresando, ¿verdad? Tenemos que estar muy atentos en el cómo el niño o la niña habla, como bien mencionaba, de su aula, de sus compañeritos, de la profe, de cómo se siente en el colegio. O sea, como bien decía, este es un momento en donde de alguna manera se pueden ir trabajando inicialmente las normas de convivencia, el respeto, la empatía, ¿verdad? Que esta es un poco de casa, porque cuando hablamos del bullying siempre hay un problema en casa, y también en las instituciones, en las aulas, ¿verdad? Los docentes y las instituciones en general. Muy importante lo que mencionabas, Iván, con respecto a esto, en enfocarnos mucho en esta
Primera etapa al menos en procurar tratar esas emociones del niño que capaz todavía está con mucho miedo, de las mismas familias también con mucha incertidumbre y por sobre todo lo importante que es incentivar la crianza positiva desde la casa y ya con los docentes teniendo precisamente esas alertas que se pueden dar dentro de las clases, hablando precisamente de los casos de bullying, ¿no? Absolutamente es así. Es demasiado importante, por eso les mencionaba, tener en cuenta un chico que no quiere ir al colegio, un chico que deja de jugar, un chico que cada vez se siente más desanimado o que a veces todo el tiempo genera supuestos síntomas para evitar ir al colegio. Esos son como signos llamativos, ¿verdad? O un chico que está más irritable, o un chico que nunca fue violento y empieza a ser violento, ya sea verbal o físicamente. Ahí los padres, las madres y los docentes tienen que parar un poco la antena, porque algo está pasando con este niño, con esta niña, que inicialmente no tenía esas conductas, esos comportamientos, ¿verdad? Y luego empieza a manifestar esto. Entonces todos tenemos que hacernos cargo como adultos de entender un poco cuál es la situación que están pasando los chicos, ¿verdad? Muchos niños tienen situaciones difíciles en sus hogares, ¿verdad? A nivel familiar, a nivel de vínculos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se van y descargan ese malestar, esa angustia, a veces esa tristeza, ¿a través de qué? A través del maltrato con otro chico. O sea, un niño que hace bullying es porque está sufriendo en algún grado algún tipo de maltrato también. Para que entendamos que es una cadena. El que bullyinea probablemente esté viviendo alguna situación, algún tipo de violencia en su entorno familiar probablemente. Sí, esa es la lógica que se maneja justamente en ese perfil, donde dicen también de que un hijo golpeado termina siendo después un padre golpeador o un marido golpeador, en sentido. Ese proceso es muy importante y no solamente quedarnos en el niño como el victimario, porque sí o sí también hay una faceta de víctima suya. Absolutamente, Carlos. Como bien mencionás, el hecho es justamente que ese niño probablemente es el síntoma de un círculo vicioso probablemente. O sea, se va y despliega estas conductas negativas, agresivas, dañinas probablemente en su entorno, en su aula o contra los compañeros, pero porque está viviendo justamente una situación de violencia o de maltrato o incluso de abandono, ¿verdad? Entonces muchas veces es importante tener en cuenta y tomar medidas. Ojo, porque en estas situaciones muchas veces no se toman medidas y se van agravando cada vez más los casos. Y lamentablemente terminan ya en situaciones de violencia extrema o incluso con chicos muy oprimidos, muy de alguna manera dañados emocionalmente. Entonces eso es muy importante tener en cuenta y prever eso justamente. Así mismo. Iván, ¿cuáles son algunas estrategias o técnicas para entablar ese diálogo con los chicos? De repente cuesta un poco que ellos se expresen y digan tal cual lo que les está pasando, no solamente en la escuela o el colegio, sino también en su entorno más cercano. ¿Cómo podemos lograr ese diálogo, establecer también esa empatía con ellos? A ver, acá tenemos un doble trabajo, Juan, respecto a eso. Primero, en casa, como siempre hablamos, la responsabilidad de los padres es el hecho de justamente indagar un poco cómo se están sintiendo los chicos. Establecer un nivel de comunicación en donde el niño o la niña pueda tener la confianza de comunicar cómo se siente y qué le está pasando en cualquiera de los escenarios, ¿verdad? Ya sea en el ámbito escolar o en alguna otra actividad que el niño o la niña pueda tener. Eso es importante de alguna manera a trabajar en el hecho de generar confianza en una comunicación, ¿verdad? En donde el niño puede hablar de todo con mamá y papá. Pero nosotros tenemos que, como adultos, asumir eso y abrir esa puerta a través del diálogo, decirle, mira, si te pasa algo, contame por favor, yo te voy a ayudar, papá y mamá estamos para ayudarte, vamos a tratar de hablar con los profes, vamos a tratar de encontrar alguna solución, ¿verdad? Por un lado, eso es en casa. Por otro lado, en las instituciones es importante remarcar el hecho de las normas de conducta y de las cosas en las cuales no tiene que haber tolerancia. O sea, no podemos ser tolerantes con situaciones
de maltrato entre los niños. No podemos menoscabar y no podemos hacer como que no pasa nada. O sea, hay que hacer reuniones, hay que reunirse con los padres. Si hay, en el mejor de los casos, si hay un equipo técnico donde hay un psicólogo, es importante trabajar esto, trabajar el tema de la empatía, el respeto, las diferencias. Recordemos que estamos en épocas en que las aulas son inclusivas, ¿verdad? Y donde a quienes siempre se les bulinea son a los chicos, entre paréntesis, diferentes, ¿verdad? Siempre se trata de buscar, en base a eso se basa el bullying, en tratar de marcar una diferencia en que yo soy mejor y vos sos peor porque sos diferente en esto. ¿Verdad? Esas son las cuestiones que hay que trabajar desde las aulas y de las instituciones y tener tolerancia cero con conductas de maltrato o de bullying. Así es. Iván, como siempre, es un placer, muy amable por tu tiempo. Queríamos charlar sobre este tema. Y bueno, un tema muy sensible, delicado y más todavía coincidentemente con el arranque de las clases de hoy. Iván, un abrazo, gracias. Gracias, Iván.